Está por aquí el analista en términos económicos, financieros y políticos, Francisco Mandujano. ¿Cómo estás, Francisco? Un placer en saludarte. Con el gusto de saludarte, Luis, y también a tu auditorio. Pues vaya cantidad de comentarios que hemos tenido acerca de la manera como estás desmenuzando las tremendas pifias que hay en las administraciones y más en las municipales. Sí. En algunas administraciones municipales, por supuesto, y muy lamentablemente, se viene presentando esta opacidad por un lado, ¿sí? Oquedad por otro, sí. omisión por otro, fantasías en otro, incompetencia claro, en otro de los casos. Claro. Y como bien dices, las fantasías. El bienestar virtual que no existe y que se lo quieren vender a la población como si realmente fuera algo patente y evidente. Pareciera, Luis, que hoy hay una muy manifiesta y muy abierta invitación a publicitarse de manera personalísima todos los días en redes sociales. Sí. En nombre de un ayuntamiento, en nombre de una población. Sí, y como si fueran benefactores. Por supuesto, Luis, esto no deja de ser un exceso en cualquiera de sus manifestaciones. Que es donde debería estar muy metido el INE. Entre otras cosas, y los propios organismos auditores, los locales, las contralorías municipales, los órganos de fiscalización locales, etcétera. Bueno, la propia Constitución, Luis, es muy clara en esa materia y dice que cualquier publicidad que venga de los ayuntamientos deberá estar regulada bajo las propias normas, y dice, no deberán ofrecerse imágenes, ¿no? Pues está muy claro, ¿no? Está muy claro, la norma superior del Estado lo señala. No deberán publicitarse por cualquiera de las formas imágenes personales. Y pareciera que es la invitación al revés. Sí. Bueno, cuando una instancia local como el propio Instituto Electoral vio lo que estaba pasando con la cantidad de panorámicos, ni siquiera en precampañas, sino en momentos, en tiempos que no son electorales. Grave, sin duda. Y no, al otro día tenían que haber dado una conferencia de prensa y decir, los retiran ya, si no serán sancionados así, e inhabilitadas. Desde luego. Y guarda un silencio cómplice que hoy, pues ahí está el resultado, esto, en su caso, en el peor de los casos, creería, debería computarse como actos anticipados de campaña, por supuesto, Luis, por supuesto, en términos de costos presupuestarios. Claro, por supuesto. Hay un techo presupuestario para la pre-campaña y para las campañas a la gubernatura del gobierno del Estado de México. Si alguien se estuvo anunciando y publicitando, como lo vimos todos, en nombre de una revista, creo, ¿verdad? Sí, del Mundo Ejecutivo. Ándale. Sí, entonces eso debía computarse como gastos anticipados de campaña. Tienes derecho a ejercer tantos recursos, pero ¿qué crees? Eres la precandidata o eres la candidata, si es que lo llegas a hacer, y ejerciste de manera previa y anticipada tal cantidad. La ley dice tal cosa, apliquemos la ley. De otro modo, este rompimiento constante de disposiciones en materia electoral, en materia presupuestal, en materia de deuda, nos están saturando, Luis, sobrepasando, pero sobrepasando límites que tienen que ver, por supuesto, con el ejercicio de la vida pública en términos de la normalidad que debíamos estar acostumbrados. Sí, es lo mismo, Francisco. Hago la analogía de si el servidor público que está hasta arriba roba, yo ¿por qué no voy a robar? El de abajo. Gravísimo. ¿no? Gravísimo, sí. Si se está publicitando los precandidatos y se abren campañas corcholateras y no corcholateras, pues ¿por qué los alcaldes y alcaldesas no lo van a hacer? Y no hay quien ponga un freno. Sí. O sea, parece que se legisla, se hace una ley. Lo dije inicialmente, para pareciera que es la invitación, permanente a la opacidad, Luis, al incumplimiento, a las disposiciones normativas que regulan, a final de cuentas, la vida en sociedad, Luis. Mira, hoy me decía Eduardo Alonso
ahora que vamos a platicar del presupuesto. Y de la deuda pública. Primera parte, sí. Presupuesto y deuda pública real. Sí. No la fantasiosa del CEO de finanzas, ¿no? Con su jefe. Hay en actividad de los 12 millones de mexiquenses, 7.789.157 mexiquenses que realizan alguna actividad productiva según el INEGI. El 56.7 se desempeñan en la informalidad. La cifra es igual a 4.439.820 mexiquenses en la informalidad. Sin duda que es una cifra para preocupar a cualquier gobierno y para mantenerlo ocupado en una política pública que favorezca el empleo, que favorezca la inversión, que favorezca la invitación del trabajo a llevarse a cabo de una manera formal. ¿Y tú crees que les preocupa hacerlo? No, porque en muchos momentos estos mismos ejércitos de personas en la informalidad son parte de los partidos. Así es, que jalan. Así es. Sí, por supuesto. Forman parte de sus estructuras. Mafias. De apoyo electoral. Sí. A cambio de permitir esa actividad informal. Los directores de gobierno de los ayuntamientos. Te invitamos a que colabores en tal proceso electoral y a que te sumes y que votes y que traigas a... Y sigues con tu puesto aquí, allá Así y jamás pagarás más que tus 20 pesitos a la semana. Muy lamentable esta forma de asociación económica, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué quieres primero, el presupuesto o la deuda? Yo creo que van de la mano, Luis. Sí. Yo creo que van de la mano. Es como un juego de ping-pong para acá y para allá, ¿no? Hace unos días escuchaba el comentario que hacía en esta misma emisión nuestra compañera Veneranda Mendoza, ¿no? Donde señalaba que el presupuesto para este ejercicio fiscal 2023 es de 356 millones de pesos. Así es. Eso me llevó, Luis, a hacer de alguna suerte una revisión de la deuda pública en el gobierno del Estado de México, digamos que del año 1999 para acá. Del 99 para acá. Sí, que la vengo siguiendo. Ya la venía siguiendo desde siempre. Hace 24 años, casi 25 años. 23 años, digamos, ¿no? Casi 24 años. Casi, ¿no? 24 años. Digamos que hacia 1999 el monto estimado de la deuda empezó el año como con 18,000 millones en 1999. 18,000 millones. 18,000 y lo terminó con 19,000 millones de pesos. Era un presupuesto como de 120,000 millones de pesos el del gobierno del Estado en su conjunto. ¿Terminaba la gubernatura de César Camacho Quirós? Terminaba la gubernatura de César Camacho y empezaba la que suplía a Chuy Fett. Exactamente, y empezaba la de Arturo Montiel en el mes de septiembre de aquel año 99. El presupuesto, cierto, era una tercera parte de lo que hoy es en día, sí. Pero también la deuda pública, Luis, ha crecido de manera exponencial. Claro. 19,000 millones en el 99, con 120,000 millones de pesos de presupuesto total. Hoy tenemos 356,000 millones de presupuesto total y una deuda por lo menos la que es reconocida, Luis. Quiero aquí enfatizar. Reconocida. Quiero enfatizar este concepto, ¿sí? Hoy la deuda pública al tercer trimestre del 2022, o sea, a septiembre de 2022, es de 56,000 millones de pesos. Creció también en una proporción al triple, digamos, ¿no? Sí. Al triple en 23 años. Sí. ¿Sí? La población del Estado de México creció significativamente del año 2000, ¿sí? Para acá, 22 años. 22 años ha crecido significativamente, de 13 millones a 17,5 millones hoy en día. Sí. Pero ¿por qué quiero particularizar en el concepto de la deuda pública, Luis? Porque la Constitución Federal, en su contenido, en su articulado, en dos artículos, en el 73, si no me equivoco, fracción octava, cuando define las facultades del Congreso Federal, sí. Ahí señala que el Congreso tendrá facultad para aprobar deuda y señala qué conceptos están referidos a la deuda. Y más adelante también, déjame ver en cuál es, si no me equivoco, 118 seguramente, ¿sí?
También señala en su fracción octava que la deuda deberá ser solamente vinculada para proyectos que generen inversión pública productiva, es decir, estrictamente para obra pública, ¿sí? Que genere bienestar. Que genere bienestar, ¿sí? Yeah. Y la propia ley señala las diferencias entre obra pública y gasto corriente. El gasto corriente es aquel que está asociado y digamos que proyectado para eso, para gasto corriente, gasto de operación, gasto que no genera valor público añadido. No sé si me explique suficientemente con este concepto, ¿sí? En esa virtud, sí vale la pena insistir en estas consideraciones que tienen que ver con la cuantificación de la deuda. En el gobierno del Estado, reitero, para este 2023, para el tercer trimestre del 2022, está registrada en 56,000 millones de pesos. 56,000 millones de pesos. Sin embargo, me llama la atención algo. En el presupuesto de egresos, que debía ser un documento que amerite la máxima publicidad, Luis. Sí. ¿Sí? ¿Por qué razón? Pues porque es la riqueza social de los mexiquenses. A partir de ese presupuesto, del buen ejercicio de ese gasto público, vendrá el bienestar de la población mexiquense. Por ello, en mi concepto, además, la propia ley lo señala, los actos públicos deben hoy gozar de la máxima publicidad, cosa que no ocurre lamentablemente. ¿A qué me refiero? Veamos, Luis, el artículo, ¿lo podemos ver? Sí, claro. ¿Sí? Veamos el artículo 35 del presupuesto de egresos del gobierno del Estado, ¿sí? El artículo 35 señala justamente cuál es el monto del presupuesto que se va a ejercer en este 2023 para solventar los gastos de deuda pública, ¿sí? Y dice el artículo 35, ¿sí? Sorpréndete, Luis, ¿sí? ¿Dónde lo tengo el artículo 35? Ya lo tengo aquí. Es que es un documento con calma. De poco más de, como de 100 páginas, de 154 aquí páginas. Aquí nadie nos apresura para... Ya tengo aquí Así estás cómodo. Así estás aquí tengo el documento. Dice, las erogaciones previstas para cubrir, artículo 35 del presupuesto de egresos 2023, el decreto de presupuesto. Las erogaciones previstas para cubrir el pago del servicio de la deuda pública del Gobierno del Estado de México ascienden a la cantidad de 5,587 millones de pesos. Incluye el pago de intereses, comisiones, coberturas y demás relacionados. Y demás gastos relacionados a la deuda pública. ¿Cuáles son estos gastos relacionados a la deuda pública? Perdón, en atribución estricto a lo que señala, en ordenamiento estricto a lo que señala la Constitución de la República, no debían caber en la deuda pública, Luis, ni comisiones, ni coberturas, ni demás gastos relacionados. ¿Cuáles son esos gastos relacionados? Luis, ¿las asesorías, despachos especializados? Por ejemplo, supongo. ¿Que ayudan a reestructurar un paquete de deuda? Sus anexos, ¿no? ¿Esos son los demás gastos? Y preguntémonos, Luis. Debería estar desmenuzado ahí. No cabrían, no Luis. Cabría, no cabrían. No cabrían. No cabe. No cabrían. Lo que sí cabría sería el monto total y los intereses en su caso. Pero no comisiones, no coberturas, no otras cosas. Estos conceptos financieros debían ir a las partidas presupuestarias de gasto corriente en el capítulo 3000, que tiene que ver con servicios financieros y bancarios. Y no ahí. Y no aquí, no en deuda. No en deuda. Así es, sino en gasto corriente. ¿Sí? Comisiones, etcétera, 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 debían ir en gasto corriente. Y la propia ley señala que deberán, si accedes al financiamiento, deberás buscar las mejores condiciones de mercado. ¿Quién constata
que estas sean las mejores condiciones de mercado para contratar deuda. No hay claridad, Luis. No, ¿sí? no. Y vámonos a algo más. Dice que se van a ejercer, ¿sí? 5,000. Del total que refiere el presupuesto de egresos deuda pública, 13,580 millones para este año. Es lo que se va a gastar. De los cuales amortización de la deuda, 1,282 millones. ¿Qué cosa? Intereses de la deuda, 5,000. 5,151 millones de pesos. Comisiones de la deuda pública, hasta lo ponen con un asterisco, así está publicado el documento del gobierno del Estado. ¿Sí? 202 millones. 202 millones de comisiones. ¿Qué quiere decir eso? Y otros gastos de la deuda pública, 210 millones. Gastos de la deuda, 210 millones. Y costo por coberturas, 24 millones. Está muy bien que se contraten coberturas. Bueno, pues sí. Para evitar variaciones de tasas de interés, etcétera, etcétera. Está muy bien. Pero no con cargo directo al concepto de deuda pública. Y luego las ADEFAS. Y luego voy para allá, exactamente. Y otros 6,709 millones de adeudos por ejercicios fiscales anteriores. A mí me gustaría que este documento, Luis, estuviera en ese concepto de la máxima publicidad verdaderamente asociado. ¿Qué tenemos en estos 6,709 millones de pesos de adeudos de ejercicios fiscales de años anteriores? Tenías presupuestado X o Y asuntos, los contrataste, los utilizaste y luego no los pagaste. Los manipulaste. Es decir, ¿qué está en este resumen de cuenta, Luis? Es una suma. Es una suma, no es nada menor. 13, 18, 20. Todo esto suma 13,000, ¿sí? ¿Sí? 13,000 millones de 13,580 millones de pesos, de los cuales prácticamente la mitad corresponde a compromisos que no pagaste en años anteriores. Que es equivalente casi al 5% del presupuesto que se tendrá, casi. Que es, digamos, 356,000, 35, sí, la mitad 17, menos. 4. Sí, pero como quiera que sea, Luis, es una cantidad, por decirlo menos, extraordinaria. ¿Sí? Bueno, ya lo quisieras para la Secretaría de Seguridad para pagarle bien a los policías. Entre otras cosas. Y luego, refiriéndome a este concepto de la máxima publicidad, nos dice el final del artículo 35. Los recursos destinados al pago de deuda pública, así como otras obligaciones derivadas de las operaciones de la dependencia de entidades públicas, se encuentran descritos en el anexo 5 del presente decreto. En el anexo 5, inciso A, del presente decreto. Y buscas el anexo 5 del presente decreto. Y no lo encuentras. Y no está. Ande usted. Así de grave, Luis. Esto es lo que presentó el... Esto es lo que presentó el Ejecutivo. El Ejecutivo del Estado a la Cámara de Diputados y que fue aprobado. Qué vergüenza. Luego de las discusiones a mediados de diciembre del año pasado. Sí. Claro. ¿Sí? Cuando se lucen presentando el paquete fiscal. Así es. ¿Sí? Y van todos los partidos y la foto. Y hay sesiones de los grupos no está el parlamentarios. Y no está el apartado. Ah, mira. Sí. Y este es un decreto que forma la ley de presupuesto 2023. Y entonces no están los anexos. ¿Y ante quién habría que denunciarlo? ¿Ante el órgano superior de fiscalización? Pues seguramente, entre otros, ¿no? Y la propia legislatura, Luis, ¿sí? La Comisión de Finanzas y... la Junta de Coordinación Política completa debe estar en el análisis de precisión. Las condiciones del financiamiento de deuda pública contratada, tales como tipo de garantía o fuente de pago, identificador en el registro estatal, instrumento de contratación, etcétera, se desglosan en el anexo 5, numeral B. El anexo 5, numeral B, no está por ningún lado. Tampoco aparece.
Y luego dice, los ahorros presupuestarios y las economías presupuestarias que resulten como producto del costo financiero de la deuda pública se destinarán al fortalecimiento de los programas prioritarios, los cuales se encuentran descritos en el anexo 6. El anexo 6 no está por ningún lado. Tampoco. Estamos en el artículo 35. Vámonos al final del documento, que es el documento que está en la página oficial del Gobierno del Estado. Y sorpréndete, Luis, vas a encontrar ahí algunas previsiones que tienen. Ese documento. Claro, es un documento pesado, es un documento naturalmente que requiere análisis. Pero que la legislatura debería todos los asesores que tienen deberían estar al pendiente de este tipo de cuestiones. Habla aquí en el artículo 12, en el propio documento. ¿En qué artículo vamos, Luis? Creo que va muy lento esto. Ya estamos finalizando, ya está el documento. Esta es la parte final del documento. Ya solamente nos toma. Aquí está la conclusión. Este documento fue aprobado por la legislatura el 15 de diciembre de 2022 y fue promulgado el 20 de diciembre del propio 2022. Y publicado el 21. Así es, como ves, los anexos que refiere el artículo 35 no están por ningún lado. Pero, sin embargo, tiene un último párrafo de riesgos relevantes de las finanzas públicas. Ande usted. El riesgo es que lo manejan ellos. Me quiero centrar en una cosa que me llamó mucho la atención, Luis. El último. Riesgos relevantes de las finanzas públicas. Sí. Para 2023, los riesgos que podrían afectar las finanzas del Estado son, inciso A, que el importe de las contribuciones no sea suficiente para cubrir las necesidades financieras del Instituto de Seguridad Social del Estado de México y municipios. Lo echan por delante el ICEMIN. Exactamente. Mira, nada más. Curándose en salud. Claro. O sea, de manera anticipada. El primero que lo va a padecer va a ser el ICEMIN. Y mira cómo concluye. Y que las instituciones públicas, es decir, las dependencias, sí, aportantes, no cumplan en tiempo y forma con las obligaciones del pago de contribuciones y retenciones de seguridad social a las que están obligadas. Propuesta desde ahora, desde diciembre de 2022, una nueva reforma a la ley del Instituto de Seguridad Social del Estado de México. Y Luis, y municipios para incrementar las cuotas y aportaciones de seguridad social. Y me pregunto, Luis, ¿por qué se incumple y se tolera el incumplimiento de las dependencias en el entero de las cuotas de los trabajadores y las aportaciones que por ley están etiquetadas y presupuestadas por parte de las dependencias? El CUSAEN debe 4,000 millones. Y en total para este año la propia legislatura avaló poco más de 5,000 millones de pesos que se vayan a un esquema de pagos a plazos durante 15 años. Y uno pregunta, ¿por qué? Si la propia ley del ICEMIN en su artículo 12 señala que las cuotas y aportaciones, cuotas de trabajadores que son retenidas por el patrón, sí, y la aportación que por ley le toca a la dependencia, tienen el carácter fiscal. Es decir, ¿qué quiere decir? El no entero de esa obligación debería constituirse como un crédito fiscal exigible al responsable de la inversión de esos recursos que no han sido entregados al instituto. Entonces, ¿por qué el pañuelo blanco? ¿Por qué el pañuelo blanco para seguir tolerando este tipo de acciones, Luis? A lo mejor me voy a algo muy básico, Francisco, pero es como uno lo pensaría. Si tú traes una deuda en tu tarjeta de crédito de 10,000 pesos y tienes la fortuna de sacarte la lotería y te sacas 100,000 pesos, ¿no pagarías de una vez tu tarjeta? Por supuesto. Porque te está generando unos intereses que son garrafales, terribles, leoninos, como tú quieras. Caros, a final de cuentas. Carísimos, además, sí, ¿no? Carísimos. Sí.
el Estado de México no tendrá para pagar su deuda, bueno, esta de los 56,000 millones. Seguramente en un ejercicio fiscal no sería suficiente el excedente para poder atenderlo. Seguramente, estoy cierto de eso. Pero la gravedad del asunto, Luis, habrá quien diga, es que es manejable. ¿Tú crees que se ejerce realmente el 50% del presupuesto? Probablemente no, pero te diría, probablemente alguien diga, es que lo que se debe no es significativo en términos de las alertas. Bueno, esa es otra cosa. Así es, por el presupuesto, por el volumen de presupuesto que se maneja. Que no te estén llamando. Y puede ser cierto, pero ¿dónde está, como tú decías un día, dónde está reflejado en bienes y servicios de primer nivel esos recursos? Y mira, vayámonos al artículo 12 del propio presupuesto de egresos. Y reitero, es muy complicado el análisis de este tema, porque son en este documento 154 páginas, como te decía, de información financiera, clasificaciones programáticas, presupuestales, administrativas, etcétera, etcétera, Pero etcétera. ellos la copian de un año a otro. Sí. No les cuesta ya ningún trabajo. No, en esa lógica, por supuesto que no. Pero mire lo que dice el artículo 12 sobre un tema que es, creo yo, muy sensible, porque en el presupuesto no aparece la asignación para los recursos que están comprometidos con los proyectos de prestación de servicios. Un tema que has tratado aquí, sí, claro, en otros momentos y con mucha, con mucha fortaleza, perseverancia y con mucha fortaleza, quiero decir, en términos elaborativos y discursivos del concepto, ¿no? ¿Qué dice el artículo 12? Mira, aquí nos habla de la deuda pública y que son los 13,580 millones. ¿Sí? Y luego nos dice, ahí con letra digamos que chiquita, los recursos autorizados previstos en el presente artículo incluyen las previsiones presupuestarias correspondientes para hacer frente al pago de compromisos multianuales de infraestructura de bienes y servicios por un importe de 3,799 millones, así como de los proyectos de prestación de servicios y proyectos de asociación público-privada, las nuevas, las APPs. Así es, contratados en términos de los ordenamientos jurídicos vigentes por un monto de 977 millones y para ser ejercido por el gobierno central, casi 1,000 millones. Y otros 3,900 millones. ¿Dónde están, Luis? Porque son 3,995 más casi 1,000, son 4,995 más casi 4,000 de PPS. Casi 9,000. Casi 9,000. ¿Y dónde están? Dentro de los 13,000. Luis, no están. Súmale, y ya son 22,000. Así es, no están, Luis. ¿Sí? Mira nada más. ¿Cómo? Perdón. ¿Quién se da la tarea de revisar ¿Quién se da la tarea de revisar esto? ¿Sí? Tú. Bueno, he estado viviendo en el error, Luis. Sí. Pero ¿quién se da la tarea de revisar esto? ¿Sí? 4,000 millones de pesos de APPs, ¿no? Y casi 1,927 millones del gobierno central. ¿Sí? Y ojo con la contradicción. A ver. Ojo con la contradicción. Quisiera, si me lo permites, Luis, esta página la cerramos, ¿no? Oye, Francisco. Sí. ¿Hacer eso? Sí. A ver, tú me corriges, porque tú estudiaste algún tipo de derecho también, ¿no? Sí. A ver, y lo sigo estudiando todos los días, Luis. Sí. A ver. Sí. ¿Con estas pruebas? Sí. Sé a dónde vas, sí. Esto es fraude. Esto puede ser constitutivo de delitos. Constitutivo de delitos los que se puedan fincar y establecer. Mira. No están manejando el dinero de su casa. No. El dinero público. Es dinero público. Y están tergiversando, ocultando y manipulando a su gusto. Esto es muy grave, ¿sí?
Digo, el documento es claro, Luis, lo que estoy leyendo, aquí está el documento que está en la página del gobierno del estado. Oye, a ver, ¿Sí? yo no quisiera cargarte la mano porque sé que tienes una buena cantidad de ocupaciones, pero para no cargarte la mano, a lo mejor te diría, vamos a hacerlo entre los dos y a dejar a alguien más. ¿Por qué no mandarle este análisis por escrito también y el video a la Junta de Coordinación Política y al gobernador y a su secretario de Finanzas para que tengamos una respuesta? ¿Qué crees? Estoy escribiendo un documento con este carácter, ¿sí? Empecé la semana pasada a escribir un documento con ese carácter. Yo le dije a Mauricio Valdés la semana pasada que te iba a comentar precisamente porque ellos están haciendo un libro de un tipo de cuestiones y cuando le hablé de lo que pasaba con los billones que se manejan en el Estado de México y que pues hacen lo que se les pega la gana, me dijo, oye, sería sensacional que tuvieran un pequeño libro o que tuvieras un libro que es prácticamente una denuncia a este tipo de irregularidades. Digamos que lo que no sé si tengas que escribirlo y luego irte a vivir a Marte. Oye, lo que estoy escribiendo Nos acabas de cachar en flagrancia. No tiene el carácter de un libro, tiene el carácter de un análisis académico, digamos. Sí, ¿no? Sí. Es el carácter que tiene el documento. ¿Puede ser un ensayo? Sí, que estoy escribiendo. Un ensayo. Pero con datos duros, además, ¿no? Sí, claro. Es decir, es la visión que un servidor tiene a partir del análisis. Deja ver cuánto tenemos para publicarlo en una editorial. A partir del análisis de los documentos públicos. Estábamos viendo ahorita el artículo 12. Y si estás mintiendo, hay derecho a réplica para el Ejecutivo, por supuesto, CEO de Finanzas. Por supuesto. Ahorita le di lectura al artículo 12 del Decreto de Presupuesto de Egresos 2023. Y ahí señala claramente que están vinculados con la deuda pública los conceptos de APPs y de PPS, ¿no? Por 4.900 billones en promedio, más o menos, ¿no? Cosa que ellos no quieren reconocer. Pero ahí lo dice el artículo 35, el 12. El 12 del decreto de presupuesto. Pero vámonos, ya concluyo con esto, Luis. No, tranquilo. Mira, yo pensé que traíamos el tiempo encima. No. ¿Qué dice el artículo 20 de la Ley de Asociación Público-Privada? De las APPs. La ley que regula, ¿sí? La planeación, la presupuestación, la asignación, etcétera, de los recursos públicos para este carácter de los proyectos vía APPs. Dice el artículo 20. Los pagos que deban realizarse al amparo de los contratos de proyectos de asociación público-privada se considerarán preferentes. Pero eso me llama la atención. Pero lo que sigue todavía más. En la elaboración del presupuesto de egresos de cada año, la Secretaría, es decir, aquí se refiere a la de Finanzas. A la de Finanzas, que no lo dice y debería de decirlo. Lo dice arriba cuando dice, ¿qué se entiende por Secretaría? Ya, muy bien. A la Secretaría de Finanzas, Está ¿no? bien. Deberá considerar la prelación que deberán observar estos proyectos. Dicho presupuesto tendrá preferencia respecto de otras previsiones de gasto. Ande usted. Perdón, esto puede violentar disposiciones federales en materia de disciplina financiera, Luis. Claro. Quedó a un simple criterio. Y no de acuerdo al artículo tal que lo indica así. ¿Hay disposiciones en materia de disciplina financiera de carácter federal? Sí. Que señalan cuáles son. Y que no las puedes mover. Son lineales. Son disposiciones vigentes. Es como cuando los recursos etiquetados. Son disposiciones de carácter federal. Sí. Y el artículo 120 de la Constitución señala que los ejecutivos estatales deberán alinear sus normas estatales a los preceptos federales. Es decir, aquí no hay otro camino que tomar, Luis. El párrafo que sigue, Luis, ese me interesa mucho. Los pagos por servicios que las unidades contratantes efectúen derivados de los contratos deberán ser cubiertos con cargo a sus respectivos presupuestos autorizados de gasto corriente para el ejercicio fiscal correspondiente
identificando la partida presupuestaria de conformidad con las disposiciones aplicables. Este concepto, Luis, gasto corriente. Sí. ¿No cabe ahí? ¿O sí? Si Sí, es obra pública, sí. no podría caber como gasto corriente. Ok. Y en consecuencia, en el presupuesto de egresos, no podría estar como deuda pública, que además no es reconocida de manera manifiesta. Así es. ¿Sí? Entonces, mira Lalo cómo está. Entonces, esto, Luis, por donde lo revises, por donde lo veas, hay triquiñuelas. hay un espacio de omisión, por lo menos, Luis. Por lo menos de omisión. Pero es deliberada. Por lo menos. Es deliberada. Por lo menos de omisión. Es deliberada. Y de incumplimiento de disposiciones presupuestarias. Sí, de disposiciones legales. Y de legales, por supuesto. Luego nos vamos al título 8 del Código Financiero del Gobierno del Estado de México y Municipios, que señala el artículo 260, ¿sí? Que señala qué es la deuda pública, ¿sí? Inversiones públicas productivas. O servicios públicos. Sí, y las APP son servicios públicos. Sí, claro. Entonces, ¿por qué con gasto corriente? Esa es la pregunta. De acuerdo al artículo 20 claro, de la propia ley de APPs, lado. así es. Claro. ¿Sí? No de ese, sino de ese. Así es. Y si es deuda pública, entonces dale la más amplia publicidad que la ley te obliga. Claro. Y si no lo es, o si sí lo es, dinos dónde están los anexos que refieres en el propio decreto de presupuesto. Luis, habemos materia de análisis, no, por supuesto. Bueno. Por supuesto, sí. Ahora sí te voy a decir como mi cuñado y que me quedo callado ante tal espanto. Sí. Dice Omar, está canijo. Sí. Bueno, pero es que no hubo un solo diputado y diputada, probablemente, con todo y sus asesores, probablemente, sí, que levantaran la mano y dijeran, a ver, probablemente. Hicimos un cruce de información. Señor, ¿cómo se llama? ¿Jarque? Rodrigo Jarque Sí. Lira, sí. Sí. Y le ha de haber llamado a Videgaray para decirle, oye, la vamos a hacer así. Síguele así y al fin nadie revisa. sí, Desde que llegué, como al principio decías, cuando se refinanció la deuda sí. y la hizo Videgaray Y se, con Montiel. y se le cargan comisiones, Claro. y asesorías. Ya traía los bancos listos, todo. Esto está por fuera de la norma. Y entonces salió en todos los medios. Sí, lo recuerdo. Ya se salvó. Y fíjate que mi comentario último, digamos, para justificar lo que he dicho hasta este momento, está en el artículo 117, fracción 8ª, segundo párrafo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que dice de manera textual: los estados y los municipios no podrán contraer obligaciones o empréstitos, sino cuando se destinen a inversiones públicas productivas y a su refinanciamiento o reestructura, mismos que deberán realizarse bajo las mejores condiciones del mercado. ¿Sí? Inclusive los que contraigan organismos descentralizados, empresas públicas y fideicomisos. Y en el caso de los estados, adicionalmente para otorgar garantías respecto del endeudamiento de los municipios. Uh-huh. Sí. No, pues más claro. Clarísimo, ¿verdad? Está bien hecho. Clarísimo. Está bien hecha la Constitución. Está bien hecha la Constitución. Clarísimo, solamente a inversiones público-productivas, no hay más. Es decir, aquí no caben conceptos asociados con comisiones, con gastos de análisis, con estudios para la reestructura. Eso no cabe aquí, ¿sí? Hay materia, Luis. Primera parte, entonces. Primera parte, hay materia, ¿sí? Hay materia
Y luego en el artículo 73 también de la propia Constitución, fracción 8 también, por cierto, la Cámara de Diputados Federal tiene atribuciones para sentar las bases o dar las bases sobre las cuales el Ejecutivo, se refiere aquí al federal, Sí. pueda celebrar empréstitos u otorgar garantías sobre el crédito de la nación para aprobar los mismos. ¿El corrector de estilo se le fue? Sí. Dice garantas Sí, en lugar de garantías sí. en la Constitución. A lo mejor era la versión que yo tuve a mi. Ah, ya. Sí. Pero de todos modos. Sí. Pero bueno. Sí, lo sustancial. Lo sustancial es exactamente lo mismo, ¿sí? Para inversión pública productiva. Entonces, en la legislación local, de acuerdo con el artículo 20 de la Ley de Acciones Público-Privadas, ¿por qué ese presupuesto que dice que debe ser preferente se va al gasto corriente? Y así ha estado por años. Así ha estado, por lo menos desde que se aprobó esta ley, que fue en el 2018. Antes había otra ley que era la de PPS. Sí. Pero es un esquema. Es muy parecido. Sí, o aunque había reglas de operación para los Sí. proyectos que se licitaban, ¿no? Sí. ¿Sí? Entonces, ahí está el tema, Luis. En mi opinión, no es un asunto menor lo que se. No, profundamente delicado. Lo que se toca acá, ¿no? A mí me parece que, aunque no les va a gustar, sobre todo a 2 partidos o a 3, Sí. esto debe estar enterado la Junta de Coordinación Política de estos Seguramente. terribles, Bueno, mira. de estas terribles omisiones que hay. Y esto que estoy comentando está justamente en el texto que estoy escribiendo, ¿sí? Ya. ¿Sí? Y que, bueno, lo acompaño con las disposiciones jurídicas aplicables en la materia, tanto de carácter federal como local. Y que además es el legislativo el que tiene que estar profundamente metido en el análisis de esto. Sin duda. Porque una cosa es el ejecutivo que propone Sin y entonces duda. le llamas, oye, a ver, ¿qué pasó con esto? Esto tendría que haberlo hecho el legislativo. Sin duda, Luis. ¿Sí? Sin duda. Bueno, el problema es quién tiene el nivel para hacer un análisis de esta naturaleza. Pues es cosa de traer a los expertos, a los Pues se supone que especialistas hay en la expertos materia. allá adentro y si no, bueno, pues tráete un asesor externo. Y arrastrar el lápiz y arrastrar la lectura que luego de pronto puede no resultar. Estamos a 1 mes y días que se aprobó. Sí, fue el 21. A 1 mes y días. Un Bueno, mes y a 1 días. mes y una semana. Sí. A 1 mes y una semana. Y que se publicó. Sí. Así como si nada. No hay quien Diga, emita reclame. un análisis de esto, ¿no? Y pueden decirlo, es que ya se aprobó. Bueno, no puede estar aprobando algo con tantos errores. Hay un instituto de estudios legislativos, ¿verdad? Sí, claro, por supuesto. Pues sería materia de ello, ¿sí? Claro que lo hay. Sí. Y se le paga a muchos asesores dentro de la legislatura. Y creo también. que no mal. Bueno, y la otra, Francisco, es que evidentemente esto no debería de presentarlo el Ejecutivo. Pues qué vergüenza. ¿Verdad que parece que hay algunas Si el señor del Mazo, omisiones y errores? creo que es abogado, ¿no? No, Pues no debe sé qué ser sea. licenciado en administración de empresas, supongo. Sí. Bueno, más debería de saber. Sí. Pero si pone el secretario de Finanzas al que era un directorcito en un municipio como Huixquilucan para ser secretario de Finanzas de un estado de este tamaño con este presupuesto, pues evidentemente te das cuenta que muy poco metió la mano Sí, y sí. que desde Israel están tirando líneas, ¿no? Se ven claramente omisiones. Por supuesto, deliberadas. Por lo menos ahí están las omisiones, ¿no? Pues lo dije yo, deliberadas. Si fueron por otras cuestiones o por esa misma, eso no modifica la cualidad de ser omiso, ¿no? Sí. Sí. Y pues me parece, pues Y hay reitero. un castigo para la omisión en el servicio público. Sí, Y si demuestras que es deliberado, bueno, ahí hay una ley Muy clara. de los servidores públicos, sí, claro. que reglamentaria de la propia Constitución General de la República y de la Constitución local. La ley de responsabilidades de los servidores públicos. Pues con copia para la unidad de inteligencia financiera, a ver si Pablo Gómez quiere Hay mucha materia, Luis. muchísima materia. Hay mucha materia. Y bueno, Lástima que sean temas tan duros. lo son. En Lo son. donde, bueno,
trataste y tratamos más o menos de hacerlo digerible. Digerible, digamos. Digerible. Sí. Entiendo la dureza que le Al puede final es un significar, manejo perverso del dinero público. que le puede significar a nuestro auditorio que se manejen datos tan técnicos, tan áridos a ratos. Sí. Y que además te agarres ya como víctima al ICEMIN. Pero eso es muy grave. Delicadísimo. Dejarlo por anticipado en un decreto, Luis. Fíjate ¿Sí? que al licenciado Ignacio Salgado, que tiene aquí el tema de jubilaciones, todo esto, espero que nos haya escuchado el día de hoy. Y si no, para comentarle. Se lo hacemos llegar. Sí, y si no, que vean la emisión más tarde en YouTube. Estamos en YouTube. Me parece interesante. Ese tema de la previsión de los riesgos de las finanzas públicas, si bien es cierto que los decretos se construyen a partir de considerándose carácter financiero y anticipaciones de lo que está en el escenario, es cierto que los señales de manera exprofesa en el cuerpo del decreto, en el articulado, Luis. Como si fuera tarot. Me parece un ejercicio. O sea, ellos sí tienen la pelotita y. Pensaría que hasta irresponsable. Estoy de acuerdo, ¿Sí? Total, claro. Pensaría que hasta irresponsable cuando creo yo que hay otros mecanismos para, como lo dije inicialmente, la propia ley del. ¿Y por qué la propia ley del ICEMIM lo señala en su artículo 12. Las cuotas y aportaciones tendrán el carácter fiscal. No hay más. No hay más. ¿Sí? Porque una dependencia, la que sea, retiene la cuota del trabajador y no la entera. La universidad. Eso es gravísimo, Luis. Debía haber ahí. Tú sabes que hasta hay convenio para ir pagando en plazos. A eso me refiero. Ahí debía haber CUSAEM, consecuencias. Y el 90% de los ayuntamientos. Consecuencias jurídicas a esa omisión, Luis. Claro, por supuesto. Entre otras cosas, esos son los conceptos que tienen, aparte de otros problemas seguramente, al ICEMIM en una manifiesta crisis financiera recurrente. Sí, bueno, eso desde que llegó Montiel, ¿no? Está tronado el ICEMIM según esto. Y por ello la reforma a la ley que se dio en el 2004, si no me equivoco, 2002, 2004, ¿sí? Donde se incrementaron los montos de las cuotas y aportaciones en la virtud y en la exposición de aquella ley que era para darle fortaleza y viabilidad financiera al instituto. Sí, cómo no. ¿Sí? Sí, cómo no. Pues te invito mañana también para que, si puedes ver el programa y si no más tarde, mañana viene aquí Victorino Barrios a presentar su informe, bueno, el que ya presentó ante el Consejo Universitario del órgano interno de control. Sí. En la universidad, no sino en la universidad. Estaré muy pendiente de escucharlo. A las 13:45 va a estar aquí Víctor. Estaré muy pendiente, Luis. Francisco. Un placer y desde luego un gusto siempre. Pues un placer para nosotros. Saludos a tu amable auditorio.